Ya. Ya, chiquillos, entonces, como les decía, lo que queda es lo siguiente. El día miércoles tenemos la prueba. Hagan lo posible por llegar temprano. Como les digo, llegan a las 9:55 y empezamos a las 9:55, tienen 10 minutos más. ¿Ya? Así que hagan lo posible por llegar temprano. Los que no puedan darla en la clave 3-4 porque tienen tope de horario, porque tienen otra evaluación, etc., avísenme con tiempo. Ya me han avisado algunos compañeros de que no la pueden dar en la 3-4, ningún problema. Yo les doy la posibilidad de que la den o antes o después. Pero avísenme con tiempo. Si alguien me avisa el martes a las 12 de la noche, es posible que yo no lo considere. ¿Cuándo se puede dar? Puede ser el mismo miércoles en la 1-2 o el mismo miércoles en la 5-6. ¿Ya? Otro horario, ustedes entenderán que ya dar 3 horarios es igual bastante facilidad. Dar otro horario me parece que sería injusto porque sería demasiada diferencia entre una prueba y otra. ¿Ya? O sea, ya hay una diferencia entre los que lo dan en la 1-2 y lo dan en la 5-6. ¿Ya? Pero avísenme con tiempo. Ya tienen toda la tarde de hoy, todo lo que queda de hoy y parte de la tarde de mañana para mandarme un correo y decirle, profe, la puedo dar en tal horario por tal y tal motivo. ¿Ya? Y ahí yo les contesto y les digo, sí, puede, tiene que ir a tal sala o tal lado, etc. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es el día miércoles. Y tienen que entregar también la tarea, las dos tareas que quedan, la tarea y el taller. ¿Ya? A más tardar el día jueves tienen que presentar la simulación. Si pueden presentarla antes, van al laboratorio. No es necesario que vayan todos los del grupo, a lo mejor puede ir uno. Dice, profe, mira, aquí está nuestra simulación, los requerimientos son estos, la restricción era esta, hace lo que cumple. Ya, yo la reviso, está la rúbrica, listo. Profe, ¿y si queremos ir a hacer alguna consulta sobre el...? ¿También? Sí, obvio. Sí, si tienen cualquier duda o si hay algo que no les funciona, también pueden ir. Como les digo, el jueves que es la última instancia, pero si tienen dudas antes de eso, vayan nomás. Ya mándenme un correo o lo que sea. ¿Ya? Eso, el examen quedó para el día miércoles en la clave 3-4, o sea, la misma hora que tenemos la clase. ¿Ya? Miércoles 19 me parece que es, en la clave 3-4. La sala, si no me equivoco, es la IE 2-3. No, a ver. ¿Esta? Sí. Perfecto, entonces esta misma sala. Entonces ahí no vamos a tener problemas con la cantidad. Obviamente van a llegar exámenes menos de los que dan la prueba. Y las notas de presentación junto con la nota de ofrecimiento van a estar todas a más tardar el domingo en la tarde-noche. ¿Pueden estar antes? Sí. Yo estoy dando cuál es como el plazo límite. Y ahí también les voy a especificar de que el día lunes en la mañana pueden venir a revisar las evaluaciones. Ya el taller 3, las tareas, también pueden revisar la prueba 3. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer un último ejercicio de preparación para la prueba. ¿Ya? Y atención con lo que les voy a decir porque les voy a enseñar hoy día cómo yo, a partir de un método sistemático, puedo ver si es que puedo eliminar algunos estados. Y por lo tanto, quizás tengo 6 estados, tengo estados que son equivalentes entre sí, por lo tanto voy a poder eliminar estados, quizás hacer el diseño con 4. ¿Ya? ¿Cuándo va a estar el video? Hoy día. Hoy día no, este tiene que estar el día sí o sí porque la prueba es el día miércoles. Pero pónganme atención en esto, para que no me manden correos preguntándome ni nada. Lo que les voy a enseñar hoy día, que se llama método de la partición para eliminar estados, no va a entrar en la prueba. ¿Ya? El ejercicio que vamos a hacer, en la parte del diseño y todo eso, es lo mismo que vamos a hacer en la prueba, pero nosotros la parte de reducción de estado no va a estar evaluada en la prueba. Sí puede estar evaluada en el examen, pero no en la prueba. ¿Ya? Quiero que se quede bien claro, para que no se tiren de cabeza, no entendí cómo es el método de la partición, no entra en la prueba, pero sí puede entrar sin ningún problema en el examen. ¿Ya? ¿Claro con eso? Ya. Entonces, recuerden de que nosotros nos pueden presentar un problema de diseño de circuitos secuenciales de dos formas. ¿Ya? Puede ser, una forma es que nos den un enunciado, ¿ya? De ahí, además de subir el video, voy a subir también la tarea que ya les dije, voy a subir el ejercicio resuelto de esa tarea, ¿ya? Para que también la puedan revisar. Nos pueden entregar un enunciado o nos pueden también dar el diagrama de estados hecho, ¿ya? Entonces, supongamos que el siguiente diagrama de estados, vamos a tratar de dibujarlo bonito y de a ver si queda alguna figura metida en esto. Un monito con carita o
C, y F. Estaba dentro del pegado. Aquí hemos preguntado la prueba. Le pegamos más. Igual está bien. Y el doctor Macada 5 Ya. Entonces, lo primero que quiero que hagan es, en base a este diagrama de estados, que ya viene listo, construyan rápidamente la tabla de estados. ¿Qué vamos a hacer en la tabla? Vamos a poner acá el estado, ¿ya? Puede ser A, B, C, etc. Y acá vamos a poner estado siguiente, salida, ¿ya? ¿Para qué? Para x igual 0 y para x igual 1, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué es lo que hagan? Por ejemplo, para el estado A, yo me pongo en el estado A y digo ya, en el estado A, si mi entrada es 0, yo me quedo en el mismo estado y mi salida es 0. Entonces, si x, que es mi entrada, es 0, yo me quedo en el mismo estado y mi salida es 0. Y si mi entrada es 1, yo me voy al estado B y mi salida es 0, que es el primer paso que tienen que hacer para poder diseñar el sistema. ¿Ya? Entonces, hagan rápidamente esta tabla, ahí la hacemos entre todos y vemos como la parte de reducción y después vemos todo lo que es el diseño. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, lo que yo les pedí fue solamente la tabla de estados, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, recuerden que este es el primer paso a la hora de hacer un diseño. Y si este paso, esta tabla de estados no está correcta, lo más probable es que después digan error de arrastre, ¿ya? Entonces, sean cuidadosos con eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre partimos de un estado, por lo general vamos en orden alfabético. Estado A, si mi entrada es 0, mi salida va a ser 0, me quedo en el mismo estado, ¿ya? Después, en el estado A, si mi entrada es 1, me voy a B y mi salida va a ser 0, ¿ya? Después voy al estado B. En el estado B me dice que voy de B a C, si mi entrada es 0 y mi salida va a ser 1. Entonces voy a C con mi salida 1, ¿ya? Y si mi entrada es 1, voy a E con salida 0. Voy a E con salida 0, ¿ya? Después voy a C. En C, si la entrada es 0, voy al mismo estado C y mi salida también es 0, ¿ya? Y si mi entrada es 1, me devuelvo a B con mi salida 0, ¿ya? Luego, en el caso de D, si mi entrada es 0, me voy a A con salida 0. Y si mi entrada es 1, me voy a E con salida 1. ¿Ya? En el caso de E, si mi entrada es 0, me voy a F con salida 0. F, salida 0. Y si mi entrada es 1, me voy a B con salida 1. ¿Ya? Y finalmente, en el caso de F, si mi entrada es 0, me voy a A con salida 0. Y si mi entrada es 1, me voy a E con salida 1. E con salida 1. ¿Ya? ¿Todos llegaron a eso? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí quiero que dejen el lápiz de lado, porque vamos a ver lo que nosotros llamamos como el método de la partición. ¿Ya?
es un método sistemático, método de la partición, que me va a permitir a mí reducir estados. ¿Qué quiere decir reducir estados? Encontrar estados que como que se mueven entre ellos, son equivalentes, y por lo tanto yo voy a poder decir que este estado yo lo voy a poder reemplazar 2 o 3 estados por un estado nuevo, ¿ya? O sea, voy a como ordenar los grupos, ¿ya? Y voy a reducir algunos estados, voy a encontrar estados equivalentes entre sí para poder quizás tener una tabla de 6 que me va a implicar que use 3 flip-flops, llegar a una tabla con solo 4 estados y que en ese caso me va a implicar que use solamente 2 flip-flops, ¿ya? Vuelvo a repetir, este método que vamos a ver ahora no va a entrar el día miércoles en la prueba, pero sí va a entrar, puede entrar en el examen, ¿ya? Tampoco en el taller, porque hay un ejercicio, el taller me parece que el 2, que creo que se puede reducir, ¿ya? Pero yo voy a evaluar, si alguien quiere volver a hacerlo y lo hace reducido, lo voy a evaluar tal cual. Si alguien no lo redujo, tampoco lo voy a evaluar, o sea, lo voy a evaluar tal cual, ¿ya? O sea, no voy a hacer que la reducción sea una obligación, ¿ya? ¿Por qué? Porque me parece... Ya tuvimos la experiencia de la segunda prueba, en donde vimos algo el día lunes, lo hablamos el día miércoles y nos resultó muy bien, ¿ya? La idea es que no caigamos en el mismo error de nuevo, que si vamos a ver algo el día lunes, sea más para ejercitar y no que va a entrar en la prueba. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el método de la partición? Vamos a empezar a agrupar todos estos estados, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro criterio? ¿Cuál va a ser nuestro criterio? Que tengan el mismo par de salidas. ¿A qué me refiero con el mismo par de salidas? Que tengan, que estos sean iguales. O sea, que tengan la misma salida para x igual 0 y para x igual 1. ¿Ya? Entonces yo voy a agrupar todos los estados dependiendo de ese criterio. Entonces, tengo que agrupar todos los que tengan salida 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Entonces, comenzamos con el primer grupo. Nosotros decimos ya, acá está A, ¿cierto? Que A tiene salida para x igual 0, 0 y para x igual 1, 0. Y yo voy a poner en el mismo grupo de A todos los estados que tengan esa misma salida. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos estados que tienen esa misma salida? C, ¿cierto? Solamente C tiene la misma salida, o sea, 0, 0. ¿Ya? Yo voy a decir, A y C van a formar un grupo. Y por ahí no tengo más grupos. ¿Ya? Después voy a decir, vamos a hacer todos los grupos con colores diferentes. Después, vamos a ver y decimos, ya, ¿qué otro grupo tengo? Acá en B, tengo los que tienen para x igual 0 salida 1 y para x igual 1 salida 0. Entonces los voy a agrupar. Voy a decir que acá va a estar B. ¿Y hay otro que tenga esa misma salida? No. Entonces, tristemente, B va a quedar solito. ¿Ya? Entonces, el pobre B va a quedar solito. ¿Ya? ¿Y por qué queda solito? Porque él tiene salidas diferentes a todos los otros grupos. ¿Ya? Entonces, queda solito. El siguiente, después vemos que, bueno, C ya lo incluimos y vemos D. D tiene para x igual 0, 0, para x igual 1, 1. Entonces, ya, vamos a formar un nuevo grupo, vamos a poner aquí un nuevo grupo, donde va a estar D. ¿Ya? Y claramente también va a estar con E y F porque tienen la misma salida. ¿Ya? Entonces, con E y con F. ¿Ya? Y ese es el primer criterio que nosotros vamos a tener para agrupar todos los estados. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Entonces, mi criterio es las salidas. Todos los estados que tienen las mismas salidas van a ir agrupados. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Y ahora, a esta primera partición nosotros le vamos a llamar P sub C. ¿Ya? Después vamos a hacer una nueva partición con P sub 1. Y vamos a aplicar el criterio que les voy a explicar ahora para ver cómo puedo empezar a ver si los estados los puedo separar en grupos o mantenerlos en el mismo grupo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser mis condiciones? Lo que yo tengo que fijarme es que cuando x es igual a 0, las salidas de este grupo vayan al mismo grupo.
que puede ser este, puede ser esto, puede ser este, pero que no vayan a grupos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Para tanto A y C, cuando X es igual a 0, ¿para dónde van? Van a sí mismo y este también va a sí mismo. O sea, este grupo, cuando X es igual a 0, va a un mismo grupo, que puede ser él o puede ser un grupo diferente, pero va al mismo grupo, ¿ya? Y cuando X es igual a 1, ¿a dónde van? Van ambos a B, ¿cierto? O sea, van ambos a B. O sea, para X igual a 0 van al mismo grupo, y cuando B es igual a 1 van, o sea, X igual a 1 van al mismo grupo. Por lo tanto, de momento, estos estados van a ser equivalentes. ¿Ya? De momento. Puede que posteriormente se me separen, pero de momento son equivalentes. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Da lo mismo si C va A o así. La idea es que vayan al mismo grupo. Tienen que quedar en el mismo No necesariamente a ellos mismos. Podría, por ejemplo, A haber ido a C y C haber ido a A. Pero tienen que ir al mismo grupo. Podrían haber ambos ido a este grupo. Y seguirían siendo de momento equivalentes iguales. ¿Ya? De momento. Puede que... ¿eh? ¿Y si no? Y si no, yo los tendría que separar. Ah, ¿Ya? B, como está solito, Sí, solito. sigue solito. Ya murió solito. ¿Ya? Podemos verlo desde otro punto de vista y decir que B es 1. ¿Ya? Pero depende del punto de vista. ¿Ya? Y ahora vamos a ver D, E y F. ¿Ya? Entonces, no puedo ocupar el azul. Entonces, partimos con el D y decimos D, cuando X es igual a 0, va a este grupo. Y cuando X es igual a 1, va al mismo grupo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con E y F? Cuando E y F son X igual a 0, E, ¿a dónde va? Al mismo grupo, a F, ¿cierto? A F. Pero F también va a ese grupo, ¿cierto? Y si vemos lo que ocurre con F, F también va, y cuando X es igual a 1, E va a B, ¿cierto? Mientras que los otros dos se mantienen en sí mismos, van a E. ¿Qué es lo que ocurre acá? D y E van a los mismos grupos, ¿cierto? Pero E, De ellos. D y F van a los mismos grupos, ¿cierto? Sí. Pero E no va a los mismos grupos que D y F. Por lo tanto, F se separa. Perdón, gracias. E ahora queda solito. ¿Ya? Y D y F, de momento, son equivalentes entre sí. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Y esa era nuestra partición número 1. ¿Ya? Nosotros ahora vamos a hacer una partición 2. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando yo vea que la partición nueva que hice es igual a la anterior. ¿Ya? O sea, si nosotros ahora hacemos esta segunda partición y nos queda igual a esta, es nuestra condición de detención, y ahí nosotros vamos a ver de que ya no se pueden separar más los grupos. ¿Ya? ¿Queda claro? Porque en este caso P sub 0 no nos quedó igual que P sub 1. Por lo tanto, yo tengo que seguir. Pero cuando yo vea, por ejemplo, supongamos que nosotros seguimos, hice el P sub 7 y después hice el P sub 8 y me quedaron iguales, yo ahí me detengo. ¿Ya? O sea, al final la condición de detención sería cuando P de K menos 1 es igual a P sub K. ¿Ya? Si es que lo queremos expandir a muchos grupos. ¿Ya? Pero aquí, por lo general, el P sub 3 no. ¿Ya? Veamos. Si son iguales, deberíamos llegar a estados equivalentes. ¿Ya? El mismo criterio. Entonces, partimos de nuevo. A y C, decimos, A y C, cuando X es igual a 0, van al mismo grupo, ¿cierto? Y cuando X es igual a 1, van al mismo grupo. Por lo tanto, de momento, Se mantiene. siguen siendo equivalentes. ¿Ya?
B estaba solito, o sea, mantener solito y como dijeron por ahí va a morir solo. ¿Ya? E, lo mismo, quedó solito, va a morir solo. ¿Ya? Y nos queda D y F. Entonces nosotros ahora vemos, ya. D y F. Cuando X es igual a 0, ambos van al mismo grupo, que es A con C. ¿Ya? Ahí estamos bien. Y después cuando X es igual a 1, ambos van al mismo grupo también. Sí. Porque ambos van a E. ¿Ya? Entonces ambos van acá a E. Por lo tanto, siguen siendo, de momento, equivalentes. ¿Y qué pasó aquí? Ahí terminamos. Son iguales. Por lo tanto, ahí nos detenimos. ¿Y qué conclusión llegamos? Que el estado A con el estado C yo lo puedo agrupar en un nuevo estado que le voy a llamar A o como yo quiera. ¿Ya? B, como estaba solito, me queda solo, así tal cual. E también me va a quedar solito. Y D con F, yo lo voy a poder renombrar en un nuevo estado, va a ser D. Y por lo tanto, de 6 estados que yo tenía en mi diagrama, lo puedo reducir a 4 estados. ¿Qué implica eso? Un flip-flop menos. Y si es un flip-flop JK, es una cantidad considerable de trabajo menos. ¿Ya? Díganme. ¿Qué condición tienen que cumplir para quedarse? O sea, tienen que cuando X igual a 0 van al mismo grupo. Tienen que ir siempre al mismo grupo cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 1. Ejemplo, en el caso de AC, cuando X es igual a 0, van al mismo grupo que es su propio grupo. ¿Podría ser un grupo diferente? Sí, pero tienen que ir ambos al mismo grupo. ¿Ya? Y cuando X es igual a 1, también van al mismo grupo. Porque ambos van a B. ¿Ya? Si una de las dos no fuera un grupo. ¿Cómo? Si una de las dos. Si uno de estos dos no fueran, por ejemplo, supongamos que cuando X es igual a 0, A fuera B y C fuera el mismo, ahí yo los separo. ¿Ya? Y mi primera condición para agruparlos es que la salida sea la misma. ¿Ya? Por ejemplo, ahí para ASC, cuando para asignar una variable puedo ver con el Sí. no necesariamente Sí, eso es importante. Cuando yo llego al estado equivalente, le puedo asignar cualquier letra. ¿Ya? Ahora, yo que les recomiendo, por lo general traten, no sé, de AC, dejarlos en A. O sea, dejarle una de las letras que están acá. ¿Por qué? Porque si le asignan una nueva, podrían confundirse en la tabla. Y pasa A. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Déjenle una de las mismas variables. Y cada vez que ustedes en la tabla vean F, en realidad va a D. ¿Ya? Para que no se confundan. Pero efectivamente, podrían asignarle una nueva variable. ¿Ya? No, ¿cuáles son los criterios para elegir para las particiones? O sea, Ya. El primer criterio que yo tengo acá son las salidas. ¿Ya? O sea, acá en AC, yo agrupé las salidas que son 0, 0. ¿Ya? Entonces, agrupé estas y estas, ¿cierto? Después, yo para el caso de B, tengo la salida que es 1, 0. Y no tengo ninguna otra salida que sea 1, 0. Por lo tanto, me queda solo. Y después, para el último grupo, que era D, E y F, son todas las salidas iguales. Entonces, ese es el primer criterio que yo tengo para generar los grupos. Y de ahí después yo empiezo a ver si van al mismo grupo. Pero el primer criterio, mi P sub 0, yo los agrupo de esa forma. ¿Ya? Y el P sub 1 en adelante son... Claro, el P sub 1 y yo empiezo a ver ya, ¿van al mismo grupo o no van al mismo grupo? ¿Ya? Ahora, podría claramente darse el caso que yo lo agrupo aquí y a lo mejor el P sub 1 ya me dio igual al P sub 0. Y ahí ya, mi condición de detención, siempre recuerden que la partición anterior les dio igual a la que sacaron en ese momento. ¿Ya? Y ahí se detienen. Podrían llegar a 8 particiones o podrían inmediatamente llegar a la partición equivalente. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con esto? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Una vez hacemos esto, nosotros podemos redibujar nuestro diagrama y hacerlo con menos cosas. Sí, el ¿no? paso siguiente que viene cuando yo llego a esto es redibujar el diagrama. Ya, vale. ¿Ya? Y de ahí, en base a ese nuevo diagrama, empiezo a hacer el diseño. Ya. Y todo ¿Ya? Y ella empieza lo mismo que veníamos viendo antes. ¿Ya? Lo voy a volver a repetir para que no se les olvide, porque uno tiende a olvidarse estas cosas. Esta parte de la partición, este método no entra en la prueba. ¿Ya?
a lo mejor ustedes, yo me voy a asegurar de que el ejercicio que entra en la prueba no se pueda reducir. ¿Ya? Para que aunque ustedes digan, ah, moral lo voy a reducir para trabajar menos, no se va a poder reducir. ¿Ya? Pero no voy a entrar en la prueba. Tampoco entra en el taller. ¿Ya? Pero sí podría entrar perfectamente en el examen. ¿Ya? No se les olvide. ¿Ya? Y obviamente, a todo esto. Yo tengo como una, no sé si tradición, porque no llevo tanto tiempo haciendo clases, pero sí tengo la idea de hacer una clase antes del examen. En esa clase yo lo que hago es resolver las pruebas. ¿Ya? Entonces, como el día domingo nosotros vamos a tener claridad de quiénes van al examen y quiénes no, el día lunes, lamentablemente tiene que ser igual en la hora de clase, a las 7 de la tarde, voy a hacer una clase donde voy a resolver las pruebas del semestre. ¿Ya? Obviamente asistencia completamente opcional, el que quiere venir viene, el que no, no. Si da examen o no da examen, no le da lo mismo, puede venir si quiere y si no, no. ¿Ya? Ahí igual después les voy a avisar por un correo. ¿Ya? Pero eso es principalmente porque tampoco las pautas las voy a subir. ¿Ya? Así que para antes del examen voy a hacer una clase. ¿Ya? Ya, entonces, ¿todo claro con este método? ¿Con el método de la partición? Sí. ¿Sí? Ya, si alguien consulta algún libro, hay otro método que se llama el método de los, creo que era de los implicantes o algo así. ¿Ya? Que llega al mismo resultado, pero yo siento que este método es más sencillo, es más rápido, es más directo. ¿Ya? Pero existe otro método. Por ejemplo, por la misma sensibilidad que tenemos estas 4 variables, que nos pedirían igual de sacar esas 4 variables y regresar hacia el final. Sí, tenemos que rehacer el diagrama, porque en base a estos nuevos estados, a este nuevo diagrama, yo voy a empezar a diseñar el servicio. ¿Ya? A partir de ahí ahí no se puede reducir más que reducir. Claro, ahí ya no puedo llegar porque este se va a esto. Quiere decir de que ya, si yo continúo haciendo, voy a llegar siempre a lo mismo. ¿Ya? Y por lo tanto, es mi condición de detención. Hay, por ejemplo, la implicancia de que si A llegara a C y C llegara a A, Siguen estando en el mismo grupo. Lo importante es que lleguen al mismo grupo. No que lleguen a la misma variable, sino que lleguen al mismo grupo. ¿Ya? Ya, ¿queda claro entonces? Entonces, después de esto, nosotros decimos ya, entonces, llegamos a un diagrama reducido. ¿Ya? Entonces, este diagrama, que era más grande, se va. Le decimos chao. Muy grande, no me sirve. ¿Ya? ¿Tienen que hacer esto en la prueba? ¿No? Ya. ¿En el examen puede ser? Parece que sí. ¿Sí? Ya, ahí el público gritó que sí, así que para el examen lo más probable es que sí. Ya, entonces, ahora que tenemos nuestros nuevos estados, que son estos que están acá, nosotros tenemos que volver a dibujar el diagrama de estados, y con ese diagrama de estados, yo ahora hago mi diseño. ¿Ya? Entonces, dibujamos los estados. Vamos a tener el estado A, vamos a tener el estado B, vamos a tener el estado E, y vamos a tener el estado final que sería el D. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y aquí tenemos que tratar de ser cuidadosos, empezar a ver hacia dónde se van moviendo cada uno de estos estados. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos de que el estado A, que representa al estado A y al estado C, se va a ir a sí mismo. ¿Ya? Por lo tanto, se va a ir a sí mismo si X, o sea, si la entrada es 0, y su salida va a ser 0 también. ¿Ya? Y dijimos de que si la entrada es 1, se va a ir al estado B. Va a ir a B. Entonces, si la entrada es 1, salida 0. ¿Ya? Después, el estado B, nosotros no lo conocimos, así que copiamos exactamente lo que es B, va a C, ¿cierto? Pero C, ahora nosotros lo tenemos como el estado A. Por lo tanto, B, si la entrada es 0, va a A con salida 1. Y
si la entrada es 1, vamos al estado E, o sea, vamos acá, con salida 0. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Después nos vamos al estado D, que sería el mismo que el estado F. Entonces me dicen que el D con el F, si la entrada es X igual 0, se va al estado A. Entonces el D se va al estado A si mi entrada es 0 y mi salida es 0. ¿Ya? Y me dice de que si la entrada es 1, se va a E. Entonces se va acá, entrada 1 y salida 1. ¿Ya? Y finalmente el estado E me dice de que si es 0 se va a ir a F, que ahora es D, o sea, 0 con salida 0. Y si la entrada es 1, se va a ir al estado B con salida 1. ¿Ya? Y ahí me queda el nuevo diagrama. ¿Y qué hago yo después de hacer este nuevo diagrama? Replanteo esta tabla. Replanteo esta tabla para comenzar a hacer el diseño de forma más sencilla. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestro estado A, que me dice que si mi entrada es 0, me voy a ir al mismo estado con salida 0. ¿Ya? Y si me dice que si X es igual a 1, me voy a ir al estado B con salida 0. ¿Ya? Tengo el estado B, que me dice que si X es igual a 0, yo me voy a ir a A con salida 1. Y si X es igual a 1, me voy a ir al estado E con salida 0. ¿Ya? Después tengo mi estado D, que me dice que si X es igual a 0, me voy a ir al estado A con salida 0. Y si X es igual a 1, me voy a ir al estado E con salida 1. ¿Ya? Y el último, que sería el estado E, me dice que si X es igual a 0, yo me voy a ir a D con salida 0. ¿Ya? Y si X es igual a 1, me voy a B con salida 1. ¿Ya? Y ahí, como ya tengo la nueva tabla de estado siguiente, comienzo a hacer el diseño, considerando la tabla de transición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna parte que no haya quedado completamente clara, ya sea de aquí de la partición o de cuando redibujamos el diagrama de estados y llegamos a la nueva tabla? ¿Todo claro? No, profe, ¿cómo hacía eso de los... ¿Esto? Claro. Nosotros teníamos la tabla anterior que fue la que yo les pedí que hicieran, ¿se acuerdan? Entonces yo los agrupaba en base a sus salidas, ¿ya? Entonces formaban el primer grupo en base a las salidas y después lo que tenía que fijarme era si iban a los mismos grupos. Entonces A y C, cuando X era 0, iban al mismo grupo que era su propio grupo, y cuando X era igual a 1, iban al grupo B. Por lo tanto, en esta partición, que es la que yo estoy obteniendo, de momento seguían siendo equivalentes. ¿Ya? B, como estaba solito, lo manteníamos. ¿Ya? Y después veíamos acá. En el caso de D, cuando X era igual a 0, iba a E, ¿cierto? En el caso de F también, iba a E. Y cuando X era igual a 1, volvía a nada. ¿Pero qué pasaba con E? E, cuando X era igual a 1, iba a B. Entonces, como ya iba a grupos distintos que a D y a F, yo lo separaba.
Y esos de momento seguían siendo equivalentes. Después, la siguiente partición hacía lo mismo. ¿Cuál era mi condición de detención? Cuando la partición que yo estoy obteniendo, que sería esta, es igual a la partición anterior. Y ahí yo me detengo y digo que los estados que quedaron juntos son equivalentes entre sí y que yo los podría agrupar en un nuevo estado. Yo los agrupo en un nuevo estado, llevo un nuevo diagrama y planteo mi nueva tabla. Y de ahí comienzo a hacer el diseño, tal como lo veníamos viendo. ¿Ya? ¿Por qué hay alguna salida ahora son uno? ¿Cómo? ¿Por qué hay algunas salidas ahora son uno? Pero en el estado anterior también había algunas salidas que eran 1. Recuerda que estas salidas siguen siendo igual que las otras. O sea, yo no puedo modificar las salidas porque si no estaría diseñando un circuito diferente. ¿Ya? Diga. Yo tengo una duda con el tema de los flip-flop, con los estados. ¿Ya? Por ejemplo, había una fórmula que no me acuerdo cuánto era, Ajá. como el número de flip-flop según la cantidad de estados que estaban. Ah, ya, claro. Lo que pasa es que dependiendo de la cantidad de estados, es la cantidad de flip-flop que yo voy a tener que tener. Entonces recuerden que un flip-flop me puede entregar un 0 o un 1. Por lo tanto, yo tendría 2 estados. Si tengo 2 flip-flops, voy a tener 4 combinaciones diferentes, o sea, puedo ocupar máximo 4 estados. Ah, máximo. Máximo. Ah, Porque igual si no, puedo ¿cómo voy a ocupar- diferenciar entre un estado y otro? Pero igual puedo ocupar 3 solamente. Sí, porque un estado te quedaría como condición indiferente. Ah, ya, y en este caso que eran 6 inicialmente. Y yo tenía que ocupar 3 flip-flops. Ya. Pero y los otros 2 estados. Los otros 2 estados quedan como condición indiferente. Ah, Y no iban ya. a ocurrir nunca. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros teníamos que ocupar 3 flip-flops, hicimos la reducción y llegamos a 4 estados. O sea, ahora tengo que ocupar solo 2 flip-flops. Ya. ¿Ya? Esa es la idea de hacer la reducción. Y yo voy a tener que ocupar menos flip-flops, por consecuencia voy a tener que analizar un poquito menos, diseñar un poco menos y además me voy a estar ahorrando un componente. Ya. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Todo claro? Entonces, lo que ustedes van a trabajar hoy día es terminar diseñando este ciclo. ¿Ya? Eran 6 estados, pasamos a hacer 4 estados y ahora estos 4 estados hagan el diseño. ¿Ya? Con flip-flop tipo T. F, También. tipo T. ¿Ya? El flip-flop tipo T. ¿Ya? Si no se acuerdan de la tabla de transición, revisen en el aula, revisen su cuaderno. Recuerden que esos son datos que en la prueba van a estar todas las tablas. ¿Ya? Y realicen el diseño. Cualquier duda que tengan, me la van diciendo. Ya, chicos, entonces voy a hacer el ejercicio para que la clase más de un cierre igual lo voy a subir. ¿Ya? Antes de eso, bueno, igual va a quedar en el video, por eso estaba esperando. Recuerden que la prueba va a tener la misma estructura que el taller. ¿A qué me refiero con eso? Primer ejercicio, análisis. ¿Ya? Segundo ejercicio, diseño. Y tercer ejercicio, formas de onda de los flip-flops. ¿Ya? Que fue el ejercicio de la segunda prueba, que yo sentí que faltó ahí reforzar un poquito. Entonces, va a entrar un ejercicio de ese tipo. ¿Ya? Obviamente, mucho más reducido que los del taller, que son bastante largos porque había más tiempo. Díganme. El análisis sería como hacer los diagramas de estado. El análisis, recuerden que lo primero, obtener ecuación de excitación, lo que está entrando al flip-flop. Después de eso, obtener el estado siguiente, que es usando las ecuaciones de excitación y dependiendo de la entrada voy a ver cuál va a ser mi estado siguiente. ¿Ya? Después del estado siguiente, ¿qué debería obtener yo? Después que obtengo el estado siguiente, Tabla de transición. la tabla de transición. ¿Seguro? En el análisis, no en el diseño. Ah, el análisis. En el análisis. Ecuaciones de excitación. ¿Por eso eso? Sí, ecuación de excitación, después Lo que está entrando al flip-flop. tabla de excitación. Después de la ecuación. Después obtengo las ecuaciones de estado siguiente y salida. Después de eso obtengo mi diagrama de estados Sí, diagrama de esto. y de ahí obtengo mi tabla de estados. ¿Ya? Ojo con esto también. En el temario, en el tema, después de eso dice que hay que dibujar las formas de onda. ¿Ya? El ejercicio de análisis acaba en la tabla. Bueno. O sea, ecuaciones de excitación, ecuaciones de estado siguiente y salida, diagrama de estados, tabla de estados. Y ahí terminó el análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte de las formas de onda va a estar evaluada en el tercer ejercicio.
Eso sería ser más de lo mismo. ¿Ya? Diga. Sería solamente. En el taller lo mismo. Sí, en el taller lo mismo. Tal como le había dicho en la otra clase, llega hasta ahí. ¿Ya? Así que, si lo tienen hasta ahí, hasta ahí. ¿Ya? Diga. Puede ser mayúscula o minúscula, en este caso no es tan relevante. ¿Ya? Ya chiquillos, entonces lo primero que debo hacer, atención acá, lo primero que debo hacer es estos mismos estados y los estados siguientes llevarlos a la codificación. ¿Ya? Entonces, si nosotros estábamos en el estado A y x es igual a 0, yo me quedaría en el mismo estado que sería A y mi salida era 0. ¿Ya? Si x era igual a 1, yo me iba al estado B, que es 0, 1, y mi salida seguía siendo 0. ¿Ya? En el estado B, si mi entrada era 0, yo me iba a A, 0, 0, y mi salida era 1. Y si mi entrada era 1, me iba a E, sería 1, 0, y con salida 0. Después en D, me voy a A, con salida 0, y me voy a E, con salida 1. Y en el caso de E, me voy a D, que sería 1, 1, con salida 0, y me voy a 0, 1, con salida 1. ¿Ya? Esa sería la codificación. Recuerden que la codificación no depende, no es única en todos los ejercicios. Pueden darle la codificación que ustedes quieran. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Yo que les recomiendo, siempre traten de llevar un orden 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pueden hacer también inmediatamente en código Braille y hacer la tabla directa. ¿Ya? Eso es completamente a decisión de ustedes. ¿Ya? Después, acá mismo vamos a ver cuáles tienen que ser las ecuaciones de estado siguiente. ¿Ya? Entonces, cuando x es igual a 0, yo voy a pasar del 0, 0 al 0, 0. En el tipo T, si yo quiero pasar de 0 a 0, mi entrada tiene que ser 0. O sea, aquí va a ser 0, 0. Y recuerden que las salidas se van a mantener. Entonces yo las voy a anotar al tipo. ¿Ya? No tienen que estar viendo. 0, 1, 0, 0. Y acá 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Para no tener que estar viendo las 1, 1, sino que yo sé que se van a mantener. Luego, cuando x es igual a 1, en el caso del estado A, yo voy de A a B. O sea, tengo que pasar del 0 al 0 y del 0 al 1. Entonces voy a hacer 0, y para pasar del 0 al 1, mi entrada tiene que ser 1. Digo. Ahí, en la tabla de al principio. ¿Esta? Sí. A, B, C y D. Cuando los codifica sería A00, B01. D11 y E10. ¿Y por qué D11 y no? Para dejarlo inmediatamente en código Braille. Y después pasarlo directamente al mapa. Si yo codificaba El E11 ningún problema. Pero después cuando tengas que pasarlo al mapa de Carnot, no va a ser tan directo. Tendrías que haberlos cambiado. Pero también podrías haberlo hecho. Ningún problema. ¿Ya? Recuerden, como les decía, la codificación ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. ¿Ya? Alguien puede decirme, no, y a mí me gusta que el E sea 00. También se puede, porque va a seguir cumpliendo con que vaya de un estado a otro. ¿Ya? Entonces, la codificación háganla como ustedes decidan y recuerden siempre tratar de dejar esta tabla en código Braille para poder traspasarla de forma directa. ¿Ya? Seguimos. Después tenemos el estado B, voy a ir a A. O sea, tengo que ir desde 0,1 a 0,0. O sea, tengo que pasar del 0 al 0, esto tiene que ser 0, tengo que pasar del 1 al 0, 1. ¿Ya? Y después, si mi entrada es x igual a 1, voy a tener que ir de 0,1 a 1,0. ¿Ya? Entonces, para que vaya del 0 a 1, mi entrada tendría que ser 1, y para que vaya del 1 al 0, mi entrada también tiene que ser 1. ¿Ya? Según la tabla de transición. Y recuerden que va a estar en la prueba. ¿Ya? Después, en el caso de D, si mi entrada x es igual a 0, voy a pasar del 1, 1 al 0, 0. O sea, ambos tienen que ser 1. Y si mi entrada es x igual a 1, voy a pasar del 1, 1 al 1, 0. O sea, para pasar del 1 a 1, yo tengo el 0. Y para pasar del 1 al 0, 1. Y en el último estado, que sería E, 1, 0, si x es igual a 0, yo voy a pasar del 1 al 1 y del 0 al 1. O sea, para pasar del 1 a 1 yo voy al 0, para pasar del 0 a 1, 1. ¿Ya?
Y finalmente, si x es igual a 1, voy a pasar del estado E, que es 1, 0, al estado B, que es 0, 1. O sea, 1 va a pasar a ser 0 y 0 va a pasar a ser 1. O sea, 1. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta tabla? Con la tabla de transición, que yo siempre tengo que ver cuál es la tabla de transición del flip-flop para ver cómo voy pasando de 0 a 1 o de 1 a 0, o me mantengo en 0, 0, 1, 1, dependiendo de lo que me requiera. ¿Ya? Pero, profe, eso igual implican que los mapas de Carnot van a ser distintos, ¿cierto? Si yo codifico de otra manera. Claro, pueden terminar siendo distintos, pero yo no voy a evaluar la codificación, voy a evaluar que el procedimiento esté bien hecho y que lleguen al circuito que corresponde. Ya yo, por ejemplo, en la pauta puedo tener esta codificación, pero si alguien tiene una codificación diferente, yo lo voy a revisar con esa codificación, porque la codificación no me va a cambiar el funcionamiento en sí. ¿Ya? Me puede cambiar el orden de las variables, me puede cambiar, por ejemplo, que el estado A no es 0, 0, ahora, por ejemplo, es 1, 0. Pero el circuito debería ser el mismo. No necesariamente, hay algunos casos en los que no es el mismo. Pero como les digo, yo voy a evaluar dependiendo de la codificación que ustedes tengan. ¿Ya? Así que en ese sentido no se preocupen si después ven la pauta o no tienen la misma codificación, yo voy a evaluar en base a esa codificación. ¿Ya? Porque la idea no es que ustedes hagan exactamente lo mismo, sino que sepan hacer el procedimiento. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Entonces, ¿qué nos queda ahora? Vamos a borrar acá, nos va a quedar solamente hacer los mapas de Carnot. ¿Ya? Y después, realmente hacer el circuito. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos mapas de Carnot vamos a tener que realizar? 3. 3, ¿cierto? Solamente 3. Va a ser para T1, para T0 y para Z0. ¿Ya? Entonces, para el caso de T1, T1 vamos a tener U1, U0 y X. Y X. Eso vamos a tener acá 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. 0 y 1. ¿Y cuál es la ventaja de haber trabajado con código Gray? Que yo llego y traspaso directamente. Entonces, para el caso de T1 me queda 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y para el caso de T1 el otro lado me queda 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Para el caso de T0, 1, Q0, X. Y nuevamente lo mismo. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y 0 y 1. Y nuevamente puedo pasar de forma directa. Lo veo feo ahí. Ya. Para el T0, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Y para cuando X es 1 son solamente 1. ¿Ya? Y finalmente me quedaría Z0. 1, U0. Y sería X, 0 y 1. Cero, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y en el caso de Z0, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, como ya... Qué buenos compañeros, ¿no? Como ya tenemos los mapas, tenemos que llegar a cuánto va a valer cada uno de estas variables. Entonces, ¿tenemos alguna posibilidad de hacer algún grupo en T1? No. Ajá, solamente lo uno, solo. Van a quedar solos, ¿cierto? Se me va a quedar Q1 negado, Q0X, más Q1, Q0, X negado, Q1, Q0, X negado, y más me quedaría Q1, Q0 negado. Q0 negado y X. ¿Ya? En el caso de T0, ¿puedo hacer algún grupo? Sí. Sí. ¿De cuánto? 3 grupos de 4. Ya. Es mejor hacer 3 grupos de 4
¿Por qué? ¿Por qué es bueno hacer 3 grupos de 4? ¿Verdad? Algo pasó en la garganta. Porque ahora Me falta una cerveza. Pero no vayan a pensar que me gusta tomar. Solamente para la garganta. ¿Ya? Bueno, primero tenemos aquí un grupo de 4. ¿Ya? Entonces vamos a tener T sub 0 y nos va a quedar solamente X solo. X. ¿Ya? Después nosotros podríamos hacer un grupo de 2 ahí y un grupo de 2 ahí. Pero recuerden que los mapas de Carnot lo que tiene prioridad es hacer grupos grandes. No importa si tengo que volver a encerrarlo uno, pero los grupos tienen que ser grandes. ¿Por qué? Porque si me queda acá un grupo de A4, ¿qué variable me va a quedar? 1, ¿cierto? Y después si hago otro grupo de A4 acá, me va a quedar U0. Y esa expresión es mucho más pequeña que si yo hubiese hecho grupos de A2 o a lo mejor 2 grupos de A4 y uno de A2. Ya recuerden, el grupo más grande siempre tiene prioridad, aunque yo tenga que volver a encerrar unos que ya encerré. Diga. ¿Puedes cerrar el 0? ¿O tiene que ser con lo que voy cerrando? O sea, ¿puedo cerrar el 0? Sí, también es una posibilidad, pero me va a quedar una expresión Q1, Q0X. Pero también podría alguien encerrar el 0, solamente el 0. Ya aquí nosotros estamos tratando de cerrar solamente los puntos. Pero eventualmente también podrías encerrar el 0 y poner solamente esa expresión. ¿No importa si el T1 es encerrado 1? No importa. Al final se recuerda que se van a terminar comportando de la misma forma igual. ¿Ya? Solo recordar que se encierran los ceros. Cuando aquí sale un 0 no va negado. Cuando sale un 1 va negado. Ahí se invierte. ¿Ya? Pero... Claro, queda algo muy similar. De hecho queda lo mismo. Y finalmente, para el Z sub 0, podemos hacer un grupo de A2, que sería el que está acá, y el grupo solo. y nos quedaría Z sub 0, sería igual a 1 por X. 1X más, y este número quedaría solo porque no tengo forma de cerrarlo, así que me quedaría 1 negado, 0 y X negado. ¿Ya? Y ahí tendríamos las expresiones. Profe, si lo configuramos distinto, sí o sí la salida tiene que ser igual, ¿no? Sí, aunque lo configuren diferente, igual para las combinaciones le debería quedar la misma salida. ¿Ya? ¿Misma salida? Sí, pues la salida no puede cambiar. Ya. Pero ahí sí. Por ejemplo, me quiero un T1 distinto, un T0 distinto, pero el T... Es que mientras esté bien hecha esa, estas deberían quedarte lo mismo. Al final, para la combinación que tú hagas, debería darte lo mismo. Puede tener un tanto diferente la expresión, pero en base a tu codificación, si va a los mismos estados, el circuito se va a comportar de la misma forma. Sí, que la salida va a ser la misma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerda que esto no responde a la codificación, responde a la transición de estados que yo tengo. Entonces, recuerda, por ejemplo, si yo voy del estado, cuando X es igual a 1, yo voy del estado A al estado B. Y eso va sobre la codificación. Tú le das una codificación diferente, por más que tu entrada cambie, tú vas a seguir yendo de A a B, con tu salida 0. Por lo tanto, no va a cambiar. ¿Ya? Y el último paso sería... Oye, voy a reír cuando diseñar el circuito. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando tengan que diseñar el circuito? Dibujen los dos flip-flops. ¿Ya? Este sería T1, T0, 1, 1 negado, Q0 y Q0 negado. Y vamos a tener acá nuestra entrada X. ¿Ya? Entonces, en el caso de T1, van a ser 3 compuertas AND. ¿Ya? Quedaría 3 compuertas AND que van a entrar a una puerta OR. ¿Ya? Entonces, recuerden que nosotros, para evitarnos el hecho de tirar cables para todos lados y todo eso, lo que hacemos es simplemente aquí entra 1 negado, Q0 y X. ¿Ya? Lo mismo acá sería 1 Q0, 1 Q0 y X negado. ¿Ya? Y a esto entraría 1 Q0 negado y X. ¿Ya?
Porque además ustedes ya tienen harta experiencia tirando cables para todos lados con la simulación. ¿Ya? Y aquí nos podemos ahorrar ese paso. ¿Ya? Entonces, eso estaría entrando a T1. A T0 estaría entrando una puerta OR por X, Q1 y Q0. ¿Ya? Y finalmente tendríamos nuestra salida Z0, que va a tener que ser dos compuertas AND, que van a ir a una puerta OR. Y sería Q1 y X, Q1 negado, Q0 y X negado. ¿Ya? Y ahí quedaría el diseño. ¿Ya? Chiquillos, ya estamos, de hecho, perdónenme, pero estamos un poquito pasados la hora. ¿Hay alguna duda? Digan. Uno la prueba lo podemos hacer así, porque yo creo que por ejemplo tiene que ser X, o multisim tirar cable. O sea, en la prueba pueden hacerlo así, po. ¿Ya? En la simulación para hacerlo así. Pero por eso les digo, ya tienen experiencia dando cables para todos lados con la simulación. ¿Ya? Aquí en la prueba lo importante es llegar a este diseño. ¿Ya? Porque esta parte después, como les digo, ya la trabajaron harto en la simulación. Yo creo que ya se quedaron harto la cabeza tirando cables para todos lados, donde se el cable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para la prueba en sí, así es más que suficiente. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Entonces, recuerden llegar temprano el día miércoles. Mientras más temprano lleguen, más temprano empezamos y así nos ahorramos cualquier problema. ¿Ya? Así que 0,3 de 2. ¿Ya? Así que les vaya bien y nos estamos viendo. Espérenme, voy a apagar el...